Nunca le hagas el mal a nadie. No sabes lo que te puede ocurrir después. La historia que estoy por contarte la viví relativamente cerca, ya que le pasó a un miembro de mi familia, específicamente a mi padre. Mi padre siempre fue una persona muy amable con todas las personas que conocía. Una persona muy amigable, una persona que no tenía enemigos o que si los tenía eran muy pocos, ¿sabes? Pero cierto tiempo, mi papá era una persona que era muy sana y durante cierto tiempo se empezó a enfermar muy seguido, le empezaban a pasar cosas muy extrañas, cosas tan extrañas que ni siquiera nosotros sabíamos por qué le pasaban. Entonces a cierto tiempo una persona le recomendó que fuera a checarse, a hacerse una limpia con una bruja, lo cual mi papá pues él no quería ir porque él era creyente de la muerte. Entonces, como fue creyente de la muerte, él pensaba que nunca le podía pasar nada, ¿sabes? Porque tenía toda la confianza en ella. Es normalmente lo que tienen las personas que confían en algún tipo de santo o en alguna deidad. Mi padre, al ver que no podía resolver nada, recordó esas palabras que le dijeron que fuera con tal bruja, le pidió información a la persona y le dijo dónde podía contactarla. Entonces fue hasta ese lugar. Cuando llegó, la señora le dijo que pasara. Era un pueblo alejado de la ciudad, relativamente, no tan lejos, pero algo retirado, ¿sabes? Esos pueblitos ejidos que están un poco escondidos. Entonces le empezaron a hacer la limpia. Ya después estuvo ahí un rato, entonces ya después sale mi padre para con nosotros y le preguntamos que qué había pasado. Lo que le dijeron fue que le quedaban exactamente 2 meses de vida, que lo tenían placeado y no sabía que quién era. Solamente le dijo la señora que eran dos personas que eran muy poderosas y que estaban trabajando con alguien muy pero muy poderoso, que no era directamente con la muerte, porque como él creía que la muerte pues no le podía hacer nada, ¿no? Porque tenía altar y la trataba muy bien. Era otra cosa, muy distinta, algo más fuerte. Era directamente con un demonio. Entonces mi padre le preguntó que quiénes eran esas personas que le estaban haciendo ese mal. La señora le dijo que no las podía ver, que solamente veía el reflejo, pero que estaban de espaldas, que no les podía ver el rostro, que eran tan buenas en lo que hacían que no se podían descubrir. Entonces le dice que necesite ir a otra sesión, pero que le lleve ciertas cosas y que pues obviamente el pago, ¿no? Un pago que porque iba a ser un trabajo algo pesado y iba a ser muy complicado. Entonces le dice que vaya a cierta hora de la noche, más o menos entre la noche y la madrugada, que fuera, ¿no? Entonces nosotros teníamos en ese tiempo un carro que era un Escort, uno rojo, una vagoneta, como comúnmente le llaman. Entonces fuimos todos, iban mis hermanas, mi hermano, mi mamá, mi papá y pues obviamente yo, ¿no? Entonces cuando vamos hacia allá con la bruja, cuando íbamos en camino directo hacia donde estaba ella, al ejido, teníamos que entrar por una vereda que estaba algo cerrada y íbamos avanzando y empezó a hacer mucho viento, pero un viento fuerte, que pues de la nada empezó muy muy fuerte. Entonces se nos hizo extraño. En esas veredas, en esos caminos, cuando vas a un ejido, hay muchos mezquites o ébanos y enormes, ¿sabes? Entonces, cuando íbamos de camino para allá, se parte un ébano literal a la mitad y cae en el camino. Cae tapando casi por completo el camino, ¿no? Entonces mi papá y nos dice a nosotros que nos bajemos para ayudarle a mover el árbol para poder pasar. Entonces en eso pues nosotros nos quedamos como que no, ¿cómo vamos a bajar? Si puede ser alguien que quiera hacernos algún daño, no alguien que quiera robarnos. Entonces lo que hace mi papá es tratar de pasar por una orilla, casi pegado a la cerca que estaba, pasa y muy apenas entró el carro. Entonces pudimos seguir avanzando. Cuando llegamos allá donde estaba la señora, él se mete, le hace todo el trabajo que tiene que hacerle, sale con nosotros
y le dice que a las personas que le hicieron eso se les va a regresar, que ella se encargará de que se los regrese, que son poderosas, sí, son muy poderosas, pero que hay gente más poderosa que ella. Entonces mi papá dice, ¿sabes qué? Vámonos. Ok, termina todo, nos vamos. Y cuando vamos de regreso, a mi papá le empieza a dar mucha comezón abajo de su reloj. Entonces se le hace extraño, ¿no? Abajo de su reloj. Y pues él se fija que pues no es nada. Y de repente le empieza a dar comezón en la frente. Aquí, exactamente aquí. Y él pues dice, no creo que tenga piojos. O sea, es muy extraño, ¿no? Lo que me está pasando. Entonces nos paramos en cierta parte del camino, prende la luz del carro y le dice a mi mamá que se fije que qué le está pasando. Y entonces nos damos cuenta que traía un gusano de los pequeñitos, de los blancos, como cuando hay la putrefacción de los cadáveres. Y nos damos cuenta que tiene un gusano. Se lo quita mi mamá, lo tira. No sabe de dónde salió ese gusano, así que es extraño, ¿no? Entonces en ese instante que lo quitan se le va la comezón. Tal vez era eso. Seguimos avanzando y un poco más adelante le vuelve a dar comezón en el reloj y dice, no creo que sea otro gusano, sería muy extraño, ¿no? Entonces nos paramos en cierta parte del camino, nos volvemos a detener y él lo que hace, si es un gusano lo voy a ver. Se quita el reloj, se lo hace hacia atrás y se da cuenta de que empieza a salir algo de su piel. Y exactamente, era otro gusano. Entonces es algo muy, muy fuerte, ¿no? Que nos está pasando a todos y todos lo vemos, o sea, toda mi familia está atenta a lo que está pasando. Entonces mi papá se espanta y dice, ¿sabes qué? Vámonos al Chorrito. Aquí en la ciudad donde yo vivo, cerca hay un lugar que se llama El Chorrito, que es donde está una basílica, la Basílica de Guadalupe, y es donde vas a ver a la Virgen y tienes todas esas, o sea, vas como que a hacer algo de fe, ¿no? Entonces, no, pues vámonos para allá. En lo que vamos en el camino, salimos ya del camino de terracería, llegamos al camino de pavimento para ir directo hacia allá. Entonces, en la mitad del camino, mi papá hace un giro con el carro y luego se vuelve a meter, casi matándonos, casi volcándonos, ¿no? Y nosotros, ¿qué? ¿Por qué haces eso, no? O sea, ¿qué pasó? Y si acaso no vieron, hay una persona tirada en el camino y pues éramos los únicos que estábamos en el camino porque pues era muy temprano, eran como las 6 de la mañana. Entonces nos bajamos a auxiliar y cuando volteamos está la persona tirada ahí atrás donde acabamos de pasar, atravesada en el camino. Entonces mi papá grita, ¿sabes qué? Háblale a la ambulancia para que venga y dile dónde mero estamos. Mi mamá trata de sacar el teléfono. En eso nos vamos acercando y mi papá dice, no, regrésate, vámonos, vámonos. ¿Por qué? Pues ¿qué pasó? O sea, pues vamos a ayudar a la persona que está tirada. Pero no era una persona, era un perro, con una playera de vestir, con un pantalón y con una gorra. O sea, era algo muy fuerte, ¿sabes? Encontrarte un perro en medio de la carretera vestido como una persona humana. Entonces mi papá dice, no, ¿sabes qué? Vámonos. Total, no, nos vamos. Pasa el tiempo. Después de que nos sucedió todo eso, pasa el tiempo. Nos olvidamos de ese tema. Mi papá se le empezó a arreglar todo lo que tenía de problemas y eso. Entonces, cuando mi papá se da cuenta de quiénes son las personas que le estaban haciendo el trabajo, pues dice, oye, ¿qué está pasando? Nos empezamos a dar cuenta que era una cuñada, una ex cuñada. Le tenía mucho coraje a mi hermano, pero que le empezó a hacer el trabajo a mi papá para que le pasaran cosas a él y mi hermano se arrepintiera por haberla dejado. Nos damos cuenta de que era ella y que era su mamá. Y era algo muy fuerte, ¿sabes? Muy, muy fuerte. Entonces a poco tiempo nos enteramos que le pasa un accidente a la hermana de ella. Algo muy extraño, que porque iban en un carro rumbo a la ciudad donde ellos viven. Y a nadie le pasó nada, se volcaron, pero a nadie le pasó nada, todos salieron ilesos. A lo mejor así alguno con un rasponcito, pero nada, es todo mínimo. Pero la hermana de ella, el carro le cayó arriba del estómago
y le destrozó todo por dentro. Entonces, al destrozarle todo por dentro, no tenía ninguna marca de rasguño ni un raspón, no tenía nada por fuera. La chica quedó sonriendo, ¿no? No se veía signos, pero el carro le había quedado arriba. Entonces nosotros nos quedamos como que, pues, qué feo, ¿no? O sea, lo lamentamos, ¿no? Pero después volvemos a ir y nos informan que así como quedó la chica, así querían que quedara mi papá. Entonces, por eso te digo, nunca le hagas el mal a nadie, porque se te puede regresar. Y no tal vez no a ti, sino a alguien que tú quieres y a alguien que aprecies demasiado. Esta es la historia de lo que le pasó a mi padre. Espero les haya gustado, espero y la puedan compartir, y si quieren más historias pueden escribírmelo aquí abajito en los comentarios y estaremos leyendo historias de personas. Cualquier historia es bienvenida. Buenas noches.